Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 38 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Ante todo, vamos a decir que estamos muy contentos porque ya hemos superado las 500 horas de reproducción de estos pequeños, humildes videos en el que hablamos de literatura fundamentalmente, aunque después lo relacionamos con otras cuestiones como la música, la historia y demás. Y también, al mismo tiempo que celebramos las 500 horas de reproducción, estamos intentando llegar a los 500 suscriptores para ver si conseguimos financiar estos espacios. Estamos en Argentina, donde los libros no son precisamente baratos, como casi nada es, pero bueno, son detalles. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes escritores del siglo XIX o de uno de los grandes escritores de la literatura universal, tal vez el hacedor, en el sentido borgiano, de una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Eh, eh, Vivió en el siglo XIX y que tuvo nombres muy importantes como Victor Hugo, Charles Dickens, Honorato de Balzac o Honoré de Balzac o Fyodor o Fedor Dostoyevsky. Pero nosotros no vamos a hablar de ninguno de ellos. Vamos a hablar de, teníamos que ponernos de pie en realidad, pero vamos a hablar de Lev Nikolayevich Tolstoy o Tolstoy, que nació en 1828 y tuvo una vida extensa, falleció en 1910. Escribió mucho y opinó mucho durante toda su vida. Es más, hay grupos políticos, religiosos, que son los grupos tolstianos, porque fue un anarquista cristiano, desarrollador de una forma de socialismo utópico, tal vez. O sea que no solamente fue un gran escritor, sino fue un pensador crítico hasta sus últimos días, al que le interesa saber las circunstancias de su muerte. Hay una huida de la casa donde vivía, una marcha en tren para irse y empezar de nuevo a la edad que tenía, ¿no? Digamos que si hay una característica que tiene todo esto, y una de las tantas características es su persistencia en el pensamiento crítico. Bueno, era miembro de una familia noble rusa, previa obviamente a la revolución bolchevique. Y él nació y vivió durante bastante tiempo, teniendo en cuenta que él había nacido, vamos a citarlo bien, en 1828, convivió con el sistema de servidumbre en Rusia que se abolió recién en la década de 1860. O sea que él era el integrante de una clase social, la nobleza, gran propietaria rusa, que tenía o que explotaba el trabajo de los siervos, de la servidumbre. Digamos que la abolición del trabajo servil, la introducción del trabajo asalariado, es una corriente que va durante el siglo XIX y fundamentalmente se acelera de oeste a este. Y el último lugar, o la última de las naciones europeas, donde el trabajo asalariado va a reemplazar al trabajo servil, esa forma del feudalismo va a ser precisamente la parte europea del Imperio Ruso. Muy bien, o sea que esa es la circunstancia histórica en la que se desarrolla la vida de Tolstoy. O sea, nace en una familia de mucho dinero, muy acaudalada, gran propietaria, que utiliza el trabajo servil, y después, bueno, eso lo va a marcar porque siempre está pensando desde un punto de vista cristiano, siempre en cómo lograr que todos los seres humanos sean libres y gocen de una vida digna. Escribió mucho, ¿sí? Algunos relatos, por ejemplo, Infancia, Adolescencia y Juventud,
Relato de Sebastopol, La muerte de Iván Ilich, pero sus obras, si bien sus cuentos son notables, sus obras más destacadas son dos novelas, ¿sí?, que tenemos acá, y una de las cuales vamos a comentar. Las dos novelas son La guerra y la paz, o Guerra y paz. Ahora vamos a hacer una consideración sobre el título, ¿sí? Y escribió dos clásicos del siglo XIX y de la literatura universal, Ana Karenina o Ana Karenina. Bueno, él tuvo una experiencia militar, participó en una guerra contra Turquía, esas guerras que va a haber unos cuantos episodios de guerra durante el siglo XIX entre el Imperio Turco y el Imperio Ruso, fundamentalmente para controlar el Mar Negro y controlar el Mediterráneo oriental. En uno de esos episodios participó Tolstoy. Y esa experiencia militar le va a servir fundamentalmente para una de estas dos novelas que tiene digamos, es una novela que podría decirse que no es bélica, no es épica completamente, pero que cuenta bastante de las guerras napoleónicas y de las diferentes etapas de las guerras napoleónicas. Otra cuestión, que yo iba a hacer un comentario, Guerra y Paz, por ejemplo, hay ediciones en castellano que aparecen como La Guerra y la Paz, otras ediciones que aparecen como Guerra y Paz, que dicen que, bueno, respetan mejor el título en ruso. Yo no tengo la menor idea sobre el idioma ruso ni sobre el alfabeto cirílico, así que no puedo saber cuál es la traducción más acertada. Lo que sí sé es que en principio esta novela se iba a llamar 1805. Pero como después la obra narrativa supera ese periodo, la primera parte transcurre en 1805, pero después, bueno, obviamente la gran campaña napoleónica contra el Imperio Ruso fue en 1812, o sea que la línea narrativa se tenía que extender. Y algunos dicen que había una palabra rusa que permitía otra acepción, entonces que de 1905 se iba a llamar Guerra y Mundo. Y después directamente se transformó en Guerra y Paz, según la traducción, o en La Guerra y la Paz. Otra cuestión notable que comparte con muchos escritores del siglo XIX es que La Guerra y la Paz fue un folletín. O sea, la idea del folletín hay que precisarla, creo que en otro capítulo ya lo dijimos, o sea que había un periódico que se llamaba El Mensajero Ruso, ¿sí? Y cada tanto, en cada edición del Mensajero Ruso aparecía una parte de La Guerra y la Paz, ¿sí? O sea que era una narrativa por entregas el folletín y en un medio periodístico. En el caso de La Guerra y la Paz, se publicó entre, si mal no recuerdo, vamos a citarlo bien, entre 1865 y 1869, ¿sí? Eso sabemos. Y después va a haber ediciones completas, ¿sí? Ustedes piensen que la extensión de la novela es muy, pero muy grande, una gran extensión. Yo tengo una edición que es difícil, digamos, la estuve buscando, La Guerra y la Paz, la compré, mi libro que está bastante baqueteado, lo compré en 1994. Y en mi edición de 1994, es una edición muy barata, muy popular de la editorial mexicana Porrúa, a 2 columnas, es mi ejemplar, que se nota que fue releído, transportado en viajes y demás, tiene casi 1000 páginas, ¿sí? O sea que es una novela universo. Aparte, uno puede decir que La Guerra y la Paz es una novela coral, en el sentido de que hay varias líneas narrativas, hay infinidad de personajes, incluyendo hasta Napoleón Bonaparte. Hay una pintura maravillosa de lo que era la sociedad rusa en los estamentos más altos a principios del siglo XIX, cómo son afectados por la guerra. Y después vaya un personaje también, digamos, como
León Tolstoy tenía la vivencia de la guerra, también los elementos más, digamos, pobres de la sociedad rusa, esos siervos que eran enviados como soldados por sus amos y demás, aparecen también en la acción. O sea, es una novela maravillosa, es una novela que implica una acción inmersiva, uno se tiene que hundir en la narrativa y disfrutar de esos cuadros que con maestría nos cuenta León Tolstoy. O sea, y por otra parte, hay también, obviamente, una visión absolutamente prorrusa y antinapoleónica. Y esto es llamativo porque, si bien Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, en territorios que, si mal no recuerdo, que era territorio belga, el culto napoleónico, la idea del hombre que se hace a sí mismo, ¿sí?, y asciende por méritos propios y por su propia genialidad, perduró durante gran parte del siglo XIX, ¿sí? Aparece claramente en alguien que formó parte de las tropas napoleónicas como Stendhal en Rojo y Negro. Su personaje, Julián Sorel, es digamos, alguien que intenta seguir el ejemplo napoleónico de ascenso social, de éxito y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención, ahora no recuerdo exactamente qué cuento era de la saga de Sherlock Holmes, donde Conan Doyle, creo que es La aventura de los Napoleones, que, bueno, la trama es sencilla, empieza a haber gente que destruye esculturas de yeso de Napoleón Bonaparte. Más allá de la trama no importa. Lo que es interesante es que en Inglaterra, pasada la segunda mitad del siglo XIX, la figura de Napoleón todavía encontraba admiradores. Entre los ingleses, que habían sido sus principales rivales en todo el periodo de guerras, entre 1800 más o menos aproximadamente hasta 1815. Creo que Inglaterra estuvo en todas las coaliciones antinapoleónicas, o por lo menos en la mayoría de ellas. En ese sentido, Tolstoy es completamente antinapoleónico y prorruso. Es más, Tolstoy tiene una idea de que, bastante parecida a la que había esbozado Hegel, la idea de que los hombres son instrumentos de una voluntad trascendente y que en realidad las decisiones que ellos creen tomar están tomadas por la divinidad. Bueno, en este sentido Tolstoy siempre fue una persona muy creyente, ¿sí? Cierto fatalismo trascendentalista, podríamos decir. Hegel lo decía más como, por eso digo, es parecido, pero en realidad Hegel era mucho más racional, en el sentido de que él hablaba de la astucia de la razón histórica que desenvuelve y encuentra en individuos, digamos, objetos. Los individuos son objetos manejados por la astucia de la razón histórica que los manipula, y mientras ellos creen cumplir sus propias finalidades, en realidad están siguiendo el devenir del espíritu absoluto en la narración, digamos, en la acción histórica. Bueno, vamos a hablar específicamente de la novela. La novela empieza en 1805 y termina aproximadamente antes de la revolución decembrista de la década del 20, que hubo un atentado contra el zar, que fue exitoso por un asesinato del zar. Bueno, y entonces nos va a contar el momento previo al primer enfrentamiento ruso contra las tropas napoleónicas. Después va a haber un interregno porque no vamos a contar mucho más de historia, pero lo que pasa es que, bueno, después de un primer momento, en 1805, donde hay un enfrentamiento directo entre las tropas napoleónicas y Rusia, después va a haber una paz de Tilsit, y va a haber un largo periodo en donde Rusia y el Imperio Napoleónico van a ser aliados, hasta que el bloqueo continental impuesto por Napoleón para debilitar la economía británica va a asfixiar económicamente a Rusia, que va a romper ese bloqueo, y bueno, esa es la excusa de Napoleón para invadir Rusia en 1812. La idea de que, bueno, los rusos no están cumpliendo y se rompe esa alianza, y entonces empieza la invasión de Rusia por parte de las tropas napoleónicas. Invasión que sabemos fue desastrosa, porque según los números, las tropas no francesas, sino napoleónicas, que era un conjunto de naciones que estaban
aliadas a Napoleón, ingresaron aproximadamente al territorio ruso 600.000 y según las cifras no salieron más de 20.000 o 10.000. O sea, fue un desastre completo en la invasión napoleónica a Rusia. Bueno, vamos a ver. La novela tiene muchos personajes, ¿sí? Muchos personajes. Y yo dije inclusive que aparece Napoleón como un personaje y, digamos, como un personaje al que Tolstoy trata de desacralizar, o sea, reducirlo a una escala humana y en algunos sentidos también de ridiculizar. Hay una parte de la novela bastante extensa donde inclusive Tolstoy se da la libertad de hacer un ensayo sobre la guerra, ¿sí? O sea que rompe la progresión dramática de la narración y aparece él y diciendo qué es lo que piensa sobre la guerra, sobre los motivos de la guerra, sobre cómo se desarrollan las guerras y cuáles son las causas que hacen que una nación gane o pierda una guerra. Pero después aparecen personajes que él sigue a lo largo de bastante tiempo. Por ejemplo, el príncipe Andrei Bolkonsky. El príncipe Andrei Bolkonsky aparece como un joven idealista de la nobleza rusa, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que en algunos de los personajes aparecían representaciones de la familia misma de Tolstoy, como por ejemplo la hermana del príncipe Andrei Bolkonsky, María, parece ser que es una visión de su propia madre, ¿sí? Que aparece en la narración. Aparece Andrei Bolkonsky, aparece Pedro Besukhov, ¿sí? Aparece Nicolás Rostov, aparece Natasha Rostov, aparecen los Kuregin, aparecen, digamos, como que los principales, los que llegan hasta el final de la historia, los que no, el lugar donde está plantada la historia, digamos, porque hay una guerra implica que hay mortalidad, o sea que hay gente que es herida y finalmente por acción de la guerra muere. O sea que los personajes, algunos siguen hasta el final de la historia y justamente los iba a nombrar y ahora no los voy a nombrar porque si no les voy a espolear la trama de la historia, ¿sí? Entonces, en un primer momento se presenta a los personajes, casi todos los personajes que Tolstoy presenta en la primera parte o son miembros de la nobleza rusa o son militares, o las dos cosas, como por ejemplo Nicolás Rostov, que también algunos estudiosos dicen que es la imagen de su padre, así como María Bolkonsky era su mamá, Nicolás Rostov es, digamos, la figura de su padre. Ahora bien, nos describe entonces, en esta primera parte, cómo es la sociedad rusa, cómo se articula en los niveles más altos, cómo se ve influida por la guerra y aparte, cómo se transforma esa sociedad con la irrupción de la guerra, ¿sí? Y al mismo tiempo, el príncipe que seguimos, Andrei Bolkonsky, es un reformista, o sea, un tipo que al principio de toda la historia, aún habiendo combatido en 1805 a las tropas napoleónicas, es un admirador de Napoleón, pero más que un admirador de Napoleón, es un tipo que dice que piensa que Rusia está atrasada y que necesitan reformas desde arriba para modernizar el imperio. Entonces, lo vemos metido en un montón de cuestiones políticas y demás, hasta que vuelve la guerra en 1812, ¿sí? Y entonces va a variar la posición del príncipe Andrei Bolkonsky. Tenemos un personaje maravilloso, que es Pedro, o Piotr Besukhov. Este es un personaje que es muy querible porque es hijo ilegítimo, o sea, un bastardo de un noble ruso que lo ha reconocido tardíamente, y también una persona muy ingenua, muy buena, y alguien que transcurre durante toda la novela, gran parte de la novela, como un tipo que está completamente sin objetivo, a la deriva, ¿sí? Y lo que habla también de las fiestas en las que participa y la forma en que la juventud
dorada, digamos, de la nobleza rusa del principio del siglo XIX, se divierten hasta brutalmente con riesgo de las propias vidas, ¿sí? Y de las propias vidas y de las vidas ajenas. O sea, como que hay como Pedro es la encarnación de la falta de finalidad de esa vida, no tiene objetivos. Hay una escena maravillosa que muestra la maestría de Tolstoy, en donde perdido como está Pedro, y ante 1812, ante la invasión rusa, va a donde se está librando la batalla de Borodino, ¿sí? Una batalla terrible, con una enorme cantidad de muertos entre las tropas napoleónicas y las tropas rusas. Y como él no tiene ningún sentido en la vida, se instala en una batería de artillería. Y los tipos, como saben que tiene, los militares, como saben que él tiene mucho dinero, lo ven, cómo está vestido, en la carroza que llega, le dice: señor, tiene que irse de acá, pues es un lugar donde estamos batidos por el fuego enemigo constantemente. Él se queda y combate y se hace camarada de los servidores de la artillería y se transforma en uno de ellos. Y a partir de eso va a tener otra, pero digamos, alguien que no tiene miedo porque su vida no considera que tiene sentido, y esa experiencia de la batalla de Borodino es admirable. También vemos otro personaje maravilloso, es Nicolás Rostov, y el personaje femenino por definición es Natasha, o Natacha, como ustedes le quieran decir, que es un personaje que crece a lo largo de toda la obra, y obviamente va madurando, va comprendiendo, y lo que está muy pero muy interesante cuando Tolstoy cuenta la historia de Natasha o Natacha es la situación de la mujer al interior del Imperio Ruso. Es una sociedad obviamente patriarcal, hasta el punto es misógina, es discriminadora, el lugar de la mujer es un lugar de absoluta subordinación a las decisiones de los hombres. Hay algún personaje que tiene algún poder, como cuando aparece las damas esas que organizaban fiestas y demás y tenían algún tipo de influencia a través de los chismes y demás, pero en realidad la mujer está segregada. Un personaje que es conmovedor es la esposa del príncipe Andrei Volkonsky o su misma hermana, que están completamente subordinadas a la decisión. La esposa de Andrei Volkonsky al poder de su marido, y la pobre hermana, que es soltera, a la de un padre despótico. O sea, es terrible cuando uno lee eso, que Tolstoy es realista, no estaba hablando de algo que no sabía o no conocía, estaba hablando de algo concreto. Nos estamos extendiendo demasiado, pero tendríamos que hablar horas de Guerra y Paz sin contar el argumento de la Guerra y Paz, intentando no encontrar el argumento, pero los personajes son muy, pero muy ricos y las descripciones son impresionantemente exactas y vívidas. Es una gran obra. Ya les dije antes, es una obra en la cual uno tiene que hundirse y seguirla. Es más, este ejemplar que tengo yo, que lo tengo hace ya 31 años, está bastante deteriorado y por las relecturas, y porque en algún momento, cuando uno intenta contar algo, por ejemplo, contar un episodio épico, en el caso particular, vuelvo a las páginas de León Tolstoy y La Guerra y la Paz, porque están maravillosamente escritas. Con la violencia, con el dolor de una guerra, pero sin la morbosidad. O sea, por ahí alguno diría, Tolstoy escribe intentando salirse logrando el mayor grado de objetividad posible, y por eso impresiona más. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy nada más. Buena suerte, buena lectura, y no se priven del placer de leer La Guerra y la Paz. Resiste cualquier traducción y resiste también las ediciones baratas con su magia completa. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.